Entonces decíamos la destrucción del primer Beit HaMikdash se da fundamentalmente porque el sentido de todo lo que tenía que ver con ese edificio y con esa construcción estaba perdido. Cuando uno mira un poco las profecías, estaba buscando un poco por ahí, todos los que advertían sobre la destrucción del Beit HaMikdash decían, ojo, porque están siendo un cuerpo sin alma, porque está siendo un edificio sin sentido ahí adentro, y porque se están confiando un montón de que porque el Beit HaMikdash está de pie, todo está bien, y que si el Beit HaMikdash sigue de pie, todo va a seguir bien por siempre, ¿no? Como una gran confianza en un edificio, en una estructura. Digo, obviamente, cuando pensaba el Shiur decía como, a ver, ojo, ¿qué estoy diciendo? Un edificio como que fuese mi casa, no sé, o una choza. No, pero lo que justamente el error que había en esa generación fue confiar en que porque podíamos ver esa estructura que sostenía, que mostraba los milagros, que era el Beit HaMikdash. El Beit HaMikdash era el lugar en el que cuando uno estaba flojo de fe, no sabía muy bien dónde está Hashem, lo único que tenía que hacer era ir al Beit HaMikdash, y ahí esa presencia, el ver los milagros constantes que habían todo el tiempo, traía esas respuestas que uno todo el tiempo a veces está buscando, diciendo, ¿dónde está Hashem? No veo a Hashem, ¿cómo hago para saber que Hashem está? Lo único que tenemos que hacer era ir al Beit HaMikdash y mirarlo. Y creían esa generación que como los milagros seguían ahí y como uno podía ver claramente a Hashem, listo, todo estaba bien, y dejaba de importar un poco cómo cada uno conectaba con eso y cómo ese edificio, que era algo externo que nos traía la emuná, solamente alimentaba la emuná y no hacía falta más. Bueno, como suele suceder, esta destrucción del Beit HaMikdash es el final de un proceso que se veía venir. Los profetas advertían sobre esto, decían, cuidado, pues están perdiendo de la esencia, esto está siendo vacío, está haciendo algo que no está lleno de lo que tiene que ser, y la gente creía que no iba a pasar nada, porque ¿cómo va a ser? ¿Cómo se va a romper? ¿Cómo se va a perder? ¿Cómo Hashem se va a enojar? ¿Cómo Hashem nos va a dejar si acá estamos todos juntos? Y en estas frases que acabo de decir, las escucho y me interesaría mucho como que las guarden, porque en realidad hay mucho que vamos a ir respondiendo con todo eso a pesar de la destrucción. Sigamos un poquito más. ¿Qué iba minando desde abajo? ¿Qué fue aquello que dio lugar a que esa caída se haga real, a que la destrucción, a que ese edificio que estaba, a que lo concreto se caiga, se pierda, y a que a partir de ahí nuestra conexión con Hashem tenga que pasar por otro lugar? Era este vacío de sentido, que era un cuerpo sin alma, esta desconexión espiritual de Hashem. Un Beit HaMikdash sin corazones, ¿no? Donde había un ritual desconectado del sentimiento, desconectado de la emoción, un hacer sin sentir. Y entonces quería llevar esto un poco a poder pensar cómo esto aplica a nuestras vidas. ¿Cómo hacer para que nuestra vida esté llena de sentido, para que nuestras acciones tengan ese sentido y para que realmente nosotros hoy podamos construir esas estructuras que nos sostengan y esas estructuras firmes desde lo interno, desde el corazón y desde el pleno sentido? Entonces, quería pensar en algunas cuestiones como que nos ayudan. Vamos a ir pensando, por un lado, cuando hablamos del Beit HaMikdash, la destrucción y el concepto, pero por otro lado tratar de llevarlo a nosotros, ¿no? A aquello que de nosotros, a esas estructuras que a cada uno de nosotros nos sostienen o creemos que nos sostienen o que nos confiamos en que porque eso está ahí siempre va a ser. Mientras armaba esta clase pasamos por el Día del Amigo, ¿no? Fue en estos días y en estas semanas. Y pensaba mucho en esto, digo, ¿cuántas amistades uno tiene y sostiene o se sostienen? Porque sí, porque somos el grupo de los que fuimos al cole juntos y porque pasaron los años y entonces todos los 22 de julio, 22 cumple mi amiga Sara, por eso me confundo siempre la fecha. Todos los 20 de julio nos juntamos porque somos los amigos del cole y todos los 20 de julio, hasta que alguno, un año, se anima a decir, ¿qué más tenemos nosotros? ¿Qué más nos une? Aparte de haber casualmente, porque si lo pensamos, no fue una cuestión de que nacimos el mismo año, más o menos en la misma zona y que fuimos a la misma escuela, no, ¿qué más de las circunstancias externas nos unen? ¿Qué me hace elegir a este vínculo? ¿Qué me hace elegir a este grupo? Y alguien se anima a decir, no chicos, sorry, este año estoy en otra, no voy.
¿no? ¿Y qué pasa con esa estructura cuando alguien dice, yo me voy? Esto que lo pensaba en el grupo de amigos, lo pensaba en las familias, lo pensaba en las parejas, lo pensaba en el trabajo, lo pensaba en los lugares, en las instituciones que habitamos, ¿no? Les contaba que me costó un montón armar porque realmente era como, venían a mi cabeza un montón de recuerdos, un montón de ideas muy fuertes de darse cuenta cuando esa estructura que te sostenía deja de sostener. ¿Y qué nos pasa cuando nos damos cuenta que ahí no está lo que me sostenía y donde me tengo que armar desde mi propia fuerza interior? Pero entonces, antes de llegar a esa respuesta, vamos a tratar de identificar o de darnos cuenta. Hoy no tenemos los profetas que vienen y dicen, che, escuchá, este vínculo no le estás invirtiendo tanto, se está por caer, ponele onda. Esta pareja, no tenemos este profeta que va a venir a decir, chicos, fíjense que están viviendo, porque los Yehudim lo tuvieron, ¿no? En la generación previa de Beit HaMikdash, esto estaba presente. Había quien venía y decía, ojo, no se dan cuenta, si siguen así, esto no va a terminar bien. Hoy no tenemos eso, ¿no? Si bien es cierto que hay como mucha conciencia, qué sé yo, quizás lo que a mí me muestra mi algoritmo de Instagram, pero todo el tiempo te aparece, ¿no? Como esta cosa de pensar en dónde estás parada, qué estás eligiendo. Pero a veces esas preguntas nos las tenemos que hacer nosotros mismos para poder darnos cuenta si hay algo que desde abajo esté corroyendo, ¿no? Que esté rompiendo, que esté minando esa seguridad de las estructuras que se ven hacia arriba. Entonces había pensado en algunos puntos como para hacernos preguntas y para ver realmente dónde estamos parados en relación o cómo están sostenidas las estructuras que nos sostienen. Y vamos a pensar algunos puntos. Siempre digo esto y es una ilusión, ya últimamente no lo vengo diciendo porque no sucede, pero invitadas a que suceda. Si hay preguntas, si hay comentarios, si hay disidencias, si no están de acuerdo, si piensan algo, me encantaría que abran el micrófono y que lo podamos conversar, pero si no, piénsenlo ustedes por lo menos. Pero entonces empezar por algo. Un síntoma, un indicativo de que hay algo en esa estructura que se está vaciando de sentido tiene que ver en principio con la falta de vitalidad. Si hay algo que nosotros hacemos o hacíamos en algún momento con entusiasmo, que nos gustaba, que nos encantaba y que de repente empezamos a sentir como que nos falta vitalidad, como que hay desgano, esto es un síntoma de que algo ahí se está vaciando. Porque lo primero que cae es la energía, ¿no? Como estoy sintiendo que esto que estoy haciendo lo estoy haciendo como automáticamente, desganada, no tengo entusiasmo, no voy porque sí, tengo que hacer un esfuerzo enorme para remar una situación, no me interesa innovar sobre algo, no me interesa aportar, simplemente estoy ahí haciendo lo que hay que hacer, sintiéndome desvitalizado. Ahí tengo una señal de alarma. La vitalidad es un termómetro de sentido. Si lo pensamos en las mitzvot, seguramente muchas de ustedes han atravesado o están atravesando por ahí algún proceso de despertar, ¿no? De espiritual en una mitzvah, de conectar con algo. Y al principio el entusiasmo es un montón y a la hora de prender las velas de Shabbat estamos súper atentas y preparamos el espacio y las velas y corremos para llegar a tiempo y llegué y busqué una nueva tefilá y me inspiré con esto y empieza a pasar un momento en el que uno ya dice, uy, bueno, es la hora, vamos, prendamos, y lo vamos haciendo como desganadas, desvitalizadas, como hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Ojo ahí, cuando algo que estoy haciendo tengo esa desmotivación, esa falta de vitalidad, cuando no entiendo un porqué, cuando esto no me genera una inquietud, una pregunta, un despertar nuevo, ojo ahí porque hay un síntoma de que algo puede estar rompiendo mi estructura. El segundo, chequea la coherencia entre lo que haces y lo que valoras. ¿Cuánto pasas de tu día, de tu tiempo invirtiendo en cuestiones que no valoras? Que para vos no tienen que ver con un valor, que no son importantes, que no te suman o que sentís que no suman al mundo, al mundo, a tu mundo o al espacio en el que vos estás y vos habitas. ¿Por qué? Porque si uno sostiene algo que no valora, si uno sostiene algo que no siente que lo sostenga a uno mismo, ese desfasaje, esa diferencia entre hacer sin un sentido genera vacío.
empieza de vuelta a romper las estructuras. Si hago algo que no siento, que suma, que sirve, que me nutre, que me inspira, voy a empezar a caer en el punto anterior, a hacerlo sin vitalidad, a hacerlo desganada, a hacerlo enojada, ¿no? ¿Por qué tengo que estar yo? Vuelvo, me quedé muy con el Día del Amigo, pero ¿por qué yo tengo que estar invitando a todas, preparando para todas, haciendo regalitos para todas? ¿Por qué no lo hacen las demás? Y empezamos ahí a hacer sin valorar, y eso es otra de las cuestiones que empieza a minar y a hacer que se ponga en duda la seguridad y la fuerza de esta estructura. ¿Sentís? Pregunta, ¿no? ¿Sentís que eso que estás haciendo, que ese vínculo que estás desempeñando, que ese rol que estás teniendo es por un deber ser? ¿Ya sentís que no es tuyo? ¿Sentís que no estás ahí? Ojo en ese punto. Ojo en sentir que estás en un lugar en el que no estás, porque eso fue lo que los profetas vinieron y dijeron, ojo, porque acá están sus cuerpos y no están sus corazones. Entonces, hacer sin conexión genera vacío, y el vacío, volvemos, corroe y mina las estructuras, da lugar a que caiga la certeza y lo fuerte. Otro punto interesante a pensar en este sentido es registrar si necesitas aprobación para sostener algo, o si estás haciendo ese algo por el puro deseo, por el puro convencimiento. Si eso que estás haciendo lo estás haciendo para buscar la mirada ajena, para buscar la aprobación, para buscar la validación, ojo ahí, porque también es algo que no está sosteniendo o no está conectando realmente o trabajando sobre las bases de tu estructura. Me pasaba en estos días también, ¿no? Yo soy muy autorreferencial a veces y no sé si me convencieron, pero también, ¿no? Me junté con unas amigas para el Día del Amigo, full Día del Amigo. Y nos juntamos, y entonces este año yo invité a mi casa a un grupo chico de amigas y preparé yo para todas, ¿no? Y cociné y todo, y me puse la 10, full. Pero como no, obviamente pasa, uno junta un grupo chico, entonces voy a decir, bueno, pero había algunas que no estaban, y entonces, para que nadie se sienta mal, entonces dijimos, no hay fotos, nadie sube fotos, esto quedó acá entre nosotras. Y qué difícil es hacer algo, y preparar todo, y que sea todo espectacular, y guardarlo, ¿no? Y no hoy, en el mundo en el que vivimos, en el que todo se muestra, en el que todo se hace, en el que todo es like. Y en ese momento era uno pensar y decir, pero ¿para quién lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo para las que estamos acá. Lo estoy haciendo para mí. Yo estoy disfrutando de esto que estoy haciendo. No necesito subir la foto. Ahora, cuando necesitamos subir la foto y necesitamos mostrarlo a alguien más, quiere decir que lo que estamos haciendo no es para ahí, sino que es para otro. No es para mí, sino que es para otro. Y ahí acá no estoy diciendo que sea bien o sea mal. Ninguna de las cosas que estoy diciendo están bien o mal. Son simplemente termómetros, son simplemente espejos que nos pueden hacer pensar en cuán firmes son las estructuras que me sostienen o cuán blanditas están ahí, próximas a caer. Un punto interesante es el conflicto interno. A veces creemos que tenemos que huir del conflicto interno, pero es al revés. Si ese lugar en el que estoy no me presenta ningún tipo de conflicto, no me presenta ningún tipo de pregunta, no me presenta ningún tipo de desafío, posiblemente esté ahí minándose la estructura. ¿Qué era el Beit HaMikdash o qué pretendía ser el Beit HaMikdash y qué dejó de ser? Por lo cual cayó un lugar vivo. Vivo, vida, es movimiento, es conflicto, es desafío, es duda. Cuando no hay duda, cuando no hay pregunta, cuando no hay desafío, cuando todo está así, claro, planchado, ojo ahí, porque hay algo que está dejando de vivir, de latir, de ser. Entonces, esta paradoja, ¿no?, de que el conflicto es síntoma de vida. El conflicto en el sentido de la pregunta, no el conflicto en el sentido de la pelea, ¿no? A veces uno dice, no tengo conflicto porque no me peleo con nadie. No hablo de la pelea. Hablo del debate, hablo de la diferencia, hablo de las ideas. Entonces, cuando no hay preguntas, cuando no hay hasta incluso incomodidad que me genere decir, bueno, ¿qué puedo hacer para mejorar en esto? ¿Qué puedo hacer para subir? Cuando todo está silencioso y planchado, ojo ahí, porque tal vez hay algo de vuelta que se está durmiendo, que se está
quedando sin esa vida, que está perdiendo el corazón, que está haciendo un cuerpo sin alma. Y por último, en esta pregunta, para mí tuvo una fuerza muy enorme en algún momento de mi vida, que es preguntarte si ese lugar o esa estructura te sostiene a vos o si vos la sostenés. ¿Qué dice esta pregunta? A veces de vuelta, y voy a centrarme mucho en los vínculos, y cada uno lo puede pensar en el vínculo en el que le toca, pero ¿qué sería yo si no soy esto? Pensemos en un trabajo. Yo tengo que trabajar, yo tengo que estar, tengo que atender a mis pacientes. Al principio a mí me costaba muchísimo tomarme vacaciones del consultorio, ¿no? Y yo decía, no, porque ¿qué va a hacer de mis pacientes si yo me tomo 2 semanas? Es muy peligroso, es un riesgo mis pacientes. Y yo no tenía ningún paciente en riesgo real, digo, porque a veces hay casos así que uno identifica, pero ¿qué va a pasar? Yo no puedo dejar a mis pacientes, no puedo tomarme vacaciones, yo me iba de vacaciones y me conectaba por Zoom. ¿Quién sostenía a quién? ¿No? En ese momento, ese trabajo y hay un otro que me espera y hay un otro que me necesita, me sostenía a mí. ¿Por qué esto es tan importante identificar? Porque ¿qué pasaba conmigo cuando un paciente se tomaba 2 semanas de vacaciones y me decía 2 semanas no nos vemos? Pará, pero si yo soy tan importante para tu vida, si tu vida depende de mí y de nuestros encuentros y nuestras acciones, ¿quién soy yo si vos no estás? Esto pasa un montón. No sé muy bien quiénes están del otro lado y cómo son sus historias, pero esto pasa mucho en los roles que vamos ocupando en la vida. Hashem quiere que yo sea una novia, que yo sea una esposa, que yo sea madre. Y si todavía no me casé, Hashem todavía está esperando, que no soy nada, no tengo un rol en la vida, no puedo ser hasta que no esté casada, no puedo ser hasta que no sea madre, no puedo ser si no pertenezco a tal grupo, mi función, mi lugar, mi estructura no es. Y ahí viene la pregunta de decir, ¿quién sostiene a quién? ¿Esa estructura te sostiene a vos? ¿O vos estás sosteniendo esa estructura? ¿Qué crees que va a pasar si ese edificio se cae? ¿Qué crees que va a pasar si la semana que viene no encontrás el novio que estás esperando? ¿Qué crees que va a pasar si la semana que viene no queda embarazada? ¿Qué crees que va a pasar si la semana que viene no aprobás ese parcial, ese final, ese examen? ¿Qué crees que va a pasar? Y la respuesta es hermosa para mí. ¿Qué pasó cuando cayó el Beit HaMikdash? Y hago esta aclaración sin ánimo de minimizar la destrucción del Beit HaMikdash y las consecuencias de la destrucción del Beit HaMikdash. Pero hay algo que para mí realmente me emociona decirlo porque me emociona haberlo entendido, ¿no? Me emociona haberlo entendido en un momento difícil de la vida, en esos momentos que uno no querría habitar. Hashem, los profetas nos enseñan que cuando el Beit HaMikdash se destruyó, Hashem no se quedó ahí, no se quedó en las ruinas, Hashem no se quedó en el Beit HaMikdash destruido, Hashem salió al exilio con Bnei Israel. Hashem no está en el modelo que nosotros creemos que Él espera de nosotros. Hashem quiere estar en nosotros. ¿Cómo sabemos eso? Cuando nos manda a construir el Mishkan, que fue el primer edificio, el primer concreto que empezamos a tener, digamos, dice, Beazuli Mikdash, háganme un Mikdash, un santuario, ¿no? Veshahanti Betoham, y viviré en ellos. Vos decís, pará, ¿cómo en ellos? En él, háganme un santuario y yo voy a estar ahí. No, yo no voy a estar ahí. Ustedes hagan el Mishkan, pero yo voy a estar en ustedes. No importa que el lugar que vos estás habitando no sea ese lugar hermoso, magnífico, donde los milagros se ven impresionantes, donde tenés toda la seguridad, toda la certeza, todos los logros. Yo no estoy ahí, yo estoy en vos. Y si vos no estás en el edificio, ese edificio no tiene sentido, no tiene razón de ser, no nos mintamos. ¿Cuántas cosas, cuántos lugares sostenemos porque tienen que estar? Y mientras yo esté acá, todo está bien. Mientras yo tenga mi rutina, me levante a las 8, a las 8:15 de desayuno, a las 8:30 no sé qué, después voy al gimnasio, después vuelvo, después haga, todo está bien. A veces
Hashem viene y dice, a ver, que se rompa todo. Que se rompa todo. Que no quede nada. Y ahí cuando vos te pares sobre tus pies, en medio de la destrucción, te vas a dar cuenta realmente qué es lo que importa. Importa vos y importa él, Hashem. Y en esa dupla y en esa construcción se puede armar todo. Leí en estos días una historia, también en esto de armar la clase, inchequeable si es real, pero me pareció muy llena de sentido, que decía que en la destrucción del Beit HaMikdash había una mujer sentada en medio de las ruinas y sostenía una piedra. Y todo era destrucción y todo era caos. Y ella sostenía en su mano esa piedra y miraba la piedra y miraba la piedra. Y que alguien se acercó y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Insisto, inchequeable, pero simbólica. Y ella dijo, estoy viendo cómo convertir este escombro en la piedra fundacional de lo que viene. ¿Qué nos sostiene cuando todo cae? Déjenme encontrar. Y esto es, también dudé sobre introducir este concepto, no, pero lo voy a introducir para de vuelta, ¿no? Para hacer con esta piedra algo hacia futuro. Si ustedes me preguntan a mí cuál es el concepto central de judaísmo, de Torá y de la vida, para una vida con sentido de Torá real, es el concepto de bitajón. Bitajón como la seguridad real de que Hashem está a cargo y que si Hashem está a cargo, está todo bien, porque está a cargo del que sabe, ¿no? Digo, el que sabe, el que puede, el que tiene. Hay un libro que Jobot Alevagot tiene un libro que se llama Shara Bitajón, que se lo recomiendo de lectura, pero más allá de lectura, de estudio, porque es un libro realmente de estudio profundo y complejo, pero vuela mentes, o sea, sinceramente. Pero entonces, ¿qué nos sostiene cuando todo se cae? Cuando todo se cae nos sostiene el bitajón, nos sostiene la confianza y la seguridad que de esta piedra que está en mi mano hoy, que es una piedra y que atrás mío hay fuego, hay destrucción, hay caos, hay incertidumbre, no sé a dónde voy a correr, no sé qué tengo que hacer, pero que con esto algo voy a hacer mientras tenga a mi lado y mientras tenga mi dupla, mi team con Hashem. Ahí dice, las que estén interesadas, hay shiur de Shara Bitajón, súmense, estudienlo. Es un regalo para la vida. O sea, a mí Hashem me regaló personalmente ese libro en un momento de mi vida donde realmente me cambió la manera de entender y de vivir la Torá, y donde nos damos cuenta, cuando uno estudia, realmente cuando uno vive con bitajón, se da cuenta, y de vuelta, lo vuelvo a aclarar, no por minimizar la destrucción del Beit HaMikdash, pero se da cuenta que Hashem no está en el Beit HaMikdash, que Hashem no está en que yo sea la buena, perfecta, increíble y maravillosa que responda a los perfiles. Hashem no está ahí. Hashem está en mí, ayudándome a dar el paso que tengo que dar hoy, más allá de lo que yo crea o de lo que la estructura me marque o de lo que se espere de mí o lo que yo crea en realidad que se está esperando de mí, porque al final a nadie le importa tanto. Repito y vuelvo a este concepto que me fui. El Midrash nos dice que el Beit HaMikdash se destruyó, pero que la Shejina, que la presencia de Hashem no se quedó en las ruinas, sino que Hashem se fue al exilio con nosotros, que Hashem está con nosotros donde nosotros estemos. Y Hashem no tiene problemas de meterse en los peores lugares, en los lugares más oscuros. A Hashem no le preocupa, no le asusta, no hay lugar donde Él no tenga entrada posible. Es ahí, en ese lugar donde Él está, y donde en ese lugar, con esa piedra en la mano, lo que nosotros tenemos que hacer es abrir los ojos y decir, ¿qué hacemos, Hashem? Porque no estoy sola. ¿Qué me sostiene cuando todo cae? Sinceramente, lo único que nos sostiene es la certeza absoluta de que Hashem está ahí y que si yo estoy con Él, yo puedo todo. Ese es el primer paso, porque cuando tengo esa certeza, esa seguridad, esa fuerza, entonces ahí sí me tengo que empezar a preguntar, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sí? No que la estructura es, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué me toca hoy? ¿Cuál es mi desafío? ¿Cuál es mi escenario? ¿Dónde yo me tengo que mover?
Cuando la estructura se cae, nos da lugar a que nosotros podamos mirar para adentro y preguntarnos, ¿y yo qué quiero? ¿Y yo qué soy? ¿Y cómo esto se conecta conmigo? ¿Y cómo esto que Hashem me ofrece o me pide vivir en la vida viene a levantarme, a encender mi fuego interior y a hacerme brillar? Tengo una frase que está medio compleja, la voy a leer y la vamos a pensar, pero pensaba en este shiur tenía que conjugar psicología y Torá, era el desafío que se me propuso. Y hay algo que donde se tocan absolutamente, ¿no? Que la espiritualidad y la salud psíquica no nacen del control ni del ideal, de lo que quiero, de lo que espero, de lo que alguien espera de mí. No viene desde ahí. No voy a llegar a la salud mental porque alguien venga y me diga tenés que comer saludable, tenés que pensar, tenés que proyectar. No voy a llegar a mi conexión con Hashem porque alguien venga y me diga tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer otro, sino de la real experiencia de ser sostenida por Hashem, incluso cuando no tengo nada por ofrecer. Cuando estoy ahí, yo, con la piedra en la mano, y diga, no tengo más que esta ruina, Hashem, y sienta ese abrazo. Esa experiencia de sentir el abrazo de Hashem es lo que nos arma. Esa es la estructura que necesitamos. Si queremos bajarnos un poquito para abajo, también aplican los vínculos, ¿no? El amor de aquel que me abraza cuando estoy rota, no cuando estoy brillando. Porque cuando estoy brillando todos me aman. Si alguien hubiese visto el salmón a la crema que preparé para mis amigas, yo estoy segura que todas hubiesen querido ser mis amigas. El tema es aguantarme cuando yo estoy en las oscuras, que no todos tienen, por suerte, porque pobres personas me tienen que aguantar en eso, ¿no? Pero esos son los que me sostienen. Me sostiene el que me conoce en mi máxima oscuridad, en mi momento donde digo no tengo nada más que esto, y mostrarse así frente a Hashem es lo más lindo que podemos tener. Ahora, ¿cómo lograrlo? Se logra estudiando. Yo no puedo establecer una relación con alguien a quien no conozco. No puedo confiar en alguien que no sé qué tiene para ofrecer. No puedo confiar en alguien a quien vienen y me dicen, no, este es re confiable, es buenísimo, este es genial, Dios es lo más. Si yo no tengo una relación con Hashem, no voy a poder confiar y no voy a poder sentirme sostenida por ese abrazo porque no lo conozco. Y al revés, ¿no? ¿Vieron cuando viene un extraño y nos toca? A decir, pero salí flaco, ¿no? O sea, no. Ahora, cuando viene alguien que nos conoce, uno dice, ay, qué lindo, era lo que necesitaba. ¿Cómo hacer? ¿Qué nos sostiene cuando todo cae? Trabajar en nuestra conexión y en nuestro conocimiento a Hashem. Y entender este concepto, estudiar, llegar a entender que Hashem no nos ama porque brillamos. Hashem no nos ama por ser un edificio increíble e impresionante. Hashem nos ama cuando estamos ahí en la ruina y lloramos por lo que no había. El llanto del Tisha B'Av, me estoy acordando que hubo un montón de cosas que no las dijimos, pero vamos a dejar. Pero el llanto de Tisha B'Av no es por el edificio que se perdió. Es porque no nos dimos cuenta que se estaba cayendo. Es porque no escuchamos las advertencias. Es porque no pudimos frenar a tiempo. Por eso lloramos en Tisha B'Av. Y por eso volvemos a llorar en Tisha B'Av. Pero si el Beit HaMikdash ya no está, ¿qué estamos llorando hoy? Ya se destruyó, ya está. Nosotros no somos un pueblo de conectar con... Ya está, vamos adelante. El duelo tiene su etapa. ¿Terminó? ¿Cuánto tiempo vamos a llorar por el edificio? No estamos llorando por el edificio. Estamos llorando porque esa caída que se dio por la falta de registro de lo que se estaba rompiendo, nunca se arregló. Entonces, esto, ¿no? Sernos fieles a nosotros mismos en el momento de la caída, poder identificar esa voz que nos está diciendo, ojo, porque acá algo se está vaciando de sentido, y poder conectar con lo que realmente y verdaderamente nos sostiene en el momento de la caída, que es Hashem diciéndote, no importa si estás en el subsuelo, si estás en la planta alta o si estás brillando allá arriba. Yo te quiero por lo que sos y por lo que querés y por lo que querés construir conmigo y porque me invitás a tus lugares, sea cual sea el más bajo o sea el más alto, por eso es que yo estoy al lado tuyo. Así que Bezrat Hashem, que lleguemos, porque creo que si todas lográsemos de corazón incorporar realmente estos conceptos, no necesitaríamos otros Tisha B'Av y más Tisha B'Aves y ayunar, que es un bajón total. Así que Bezrat Hashem tenemos días todavía para trabajar en estos conceptos, para deshacer aquello, para deshacer en nuestra vida y en nuestro presente aquello que en aquel momento dio lugar a la destrucción, al exilio,
Y cuando hablamos del exilio quiere decir a todo esto, todo lo que hoy sufrimos, todos los sufrimientos grandes y pequeños son directa efecto mariposa de aquella destrucción, de aquella caída, de aquella pérdida de la claridad, de aquella pérdida de las certezas. Entonces hoy nos toca, cuando Hashem no nos da la certeza así revelada, nos toca ir a buscarla, encontrarla y besar a Hashem que lo logremos cada una de nosotras, encontrar esa fuerza, esa luz y sentirnos realmente sostenidas, no por la estructura, sino desde adentro, por Hashem, desde nuestro corazón.